Bueno, acá estamos en un día con muchos inconvenientes. En realidad, la energía eléctrica nos persigue fuertemente. Yo no sé, puedo ser yo, puede ser Mari. Buen día, Mari. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, un gustazo que hayas podido venir. Seguramente la próxima vez vamos a tener menos inconvenientes, yo estoy casi seguro. Pero hace mucho que queríamos invitarte acá. Hablamos mucho de vos con amigos entrañables que son Carlito Solero, Norma Valentín. Así es, hermanos de la vida, digo yo. Sí, ¿no? Sí, hermanos y hermanas de la vida, sí. Y también del lugar donde sos directora. Del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo, sí. A ver, ¿qué es? Primero déjame agradecerte la invitación porque en realidad yo soy una seguidora, oyente, así que estar ahora de este lado es así como, para uno que sigue constantemente, es como un lujo, un regalo, así que gracias por la invitación. El regalo es absolutamente el que nos haces vos estando acá y bueno, en realidad siempre tenemos la sensación que, como dice mi compañero Aldo en el otro programa, nosotros hay gente a la que le entregamos la llave para que pueda venir y que sea parte de este programa, de esta radio comunitaria, y vos sos una de ellas. Bueno, muchas gracias por la confianza. Yo creo que en realidad esto puede darse cuando son construcciones colectivas, ¿no? Y es así. Y esto es lo bueno. Bueno, el CIET es de alguna manera, este centro que te nombro, es de alguna manera una construcción colectiva, porque, bueno, si el CIET pertenece a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pero, bueno, más allá de las cuestiones formales que debemos cumplir como institución académica y demás, fundamentalmente surge porque, bueno, allá en los 90, con condiciones... Allá en los 90, que son casi como esto, ¿no? Si querés, que ya conocemos, que ya pasamos. Vos decías, con un día con muchos episodios, digamos. Bueno, en realidad deberíamos decir en un país, en un año, en varios años que venimos de estas circunstancias de inconvenientes, y aún así, bueno, uno lo sobrelleva y sigue adelante, ¿no? Así es. Poner las energías hacia adelante. Bueno, en los 90 justamente había un gran ausente en ese momento en la academia, que era el eje del trabajo. Así es. Porque, bueno, de por sí, digamos, nuestras academias, nuestras instituciones académicas, suelen trabajar siempre, digamos, desde el punto de vista de lo racional, de la construcción de conceptos, de categorías, y no muchas veces van al territorio, que es donde realmente uno puede saber si lo que está diciendo desde lo teórico se acerca o no a esa realidad, ¿no? Y en ese sentido, en la Facultad de Ciencia Política, donde el tema central históricamente fue siempre la democracia, pero así como en abstracto, ¿no? La democracia, nosotros traíamos el bagaje de trabajar desde el mundo del trabajo. Y del mundo del trabajo no se puede trabajar si no es en el territorio, porque es, como diría un clásico que damos nosotros en una de las materias en ciencia política, es la actividad vital, consciente y voluntaria que nos hace seres humanos. Ese clásico es Karl Marx, ¿no? Seguro. Bueno, que en ciertas condiciones esa actividad es una actividad que está alienada, como está en las condiciones en que hoy realizamos todos y todas los trabajos que tenemos en esta sociedad, en general, a menos que sea un trabajo autogestivo, ¿no? Pero un trabajo impuesto es siempre un trabajo que conlleva alienación. Bueno, entonces decía, esto que nosotros desde allí conceptualizábamos teníamos que verlo en la actividad misma. Entonces, un grupo de compañeros y compañeras como Norma Valentino, Carlos Solero, Efimia Lagiu, que también es conocida de ustedes, bueno, hoy día Raquel Rubio,
José Llavedoni, son todos compañeros que después se fueron agregando. La iniciadora un poco de todo esto fue la doctora Adriana Galdis. Y bueno, en ese momento entonces este grupo de personas decidimos, vamos a constituirnos como un centro, con una entidad, con una identidad, para marcar una diferencia con el plano academicista, ¿sí? Sin dejar la rigurosidad, porque bueno, somos trabajadores universitarios, poder pensarlo desde el territorio. Es rico y paradójico todo esto que estamos charlando, ¿no? Porque parece, a ver, como que en algunas cosas primero hubo que leer a Robert Castell sobre la exclusión social y esto y aquello, para después vivir aquello que estaba todos los días en nuestras vidas. Y que es un poco el pecado de los que la universidad no lo miraba. Digo, yo muchas veces también he dicho, la crisis del 2001 a la universidad llegó tarde. Empezó a verse en general, no digo en todas las cátedras y espacios, pero a la universidad como tal empezó a verla después de que había acontecido, como muchas veces. Sí, ¿no? sí, nosotros en ese sentido, bueno, veníamos trabajando en todo lo que tenía que ver con el mundo del trabajo. Sí, recuerdo perfectamente. Siempre en una construcción colectiva, ¿verdad? Porque siempre decimos que el conocimiento no se construye sino colectivamente, y atravesados también por el sentimiento, no solo por la racionalidad, ¿no? Porque no podemos dividirnos. Pero justamente con la crisis del 2001-2002, el CIED empieza a trabajar toda una nueva línea de trabajo, que fue el tema de la economía social y popular. ¿Sí? La economía social, solidaria, popular, las empresas recuperadas. Nosotros allí empezamos a trabajar en procesos de investigación con las empresas recuperadas, de investigación y extensión, porque a mí no me gusta la palabra extensión, empecemos por allí, ¿no? Porque es como decir, bueno, yo soy la universidad y salgo al medio. No, en realidad uno tiene que pensar en términos de integralidad. Somos parte de ese medio y bueno, vamos a trabajar junto con el medio para ver qué pasa. Y bueno, pero empezamos a hacer proyectos directamente ligados con, por ejemplo, con empresas recuperadas, trabajando desde la línea de todo lo que tenía que ver con del análisis institucional, tratando de ver también, digamos, en qué nosotros podíamos colaborar con eso que estaba surgiendo. Me acuerdo perfectamente, pero también me acuerdo de esta cuestión. En aquellos años, yo que trabajaba mucho siendo parte de la CTA en aquel momento, eran más las veces que nos encontrábamos con Efimia, Norma, etcétera, en charlas en ATE o en determinados ámbitos gremiales o culturales gremiales, como uno pueda llamarlo, que dentro de lo que la universidad en sí tenía dispositivos todavía. Exactamente. Y esto es algo. Esa fue una lucha simbólica, una batalla cultural que dimos. Sí, sí. Porque, como vos bien decís, esta cuestión de trabajar con los actores, con los sujetos dentro del territorio, hizo que tuviéramos siempre trabajos, ya sean desde los mal llamados cursos de capacitación, digamos, o charlas, además, en distintas instituciones, en CTA, en sindicatos, en asambleas barriales, también hemos trabajado mucho tiempo. Pero, digo, fue una batalla cultural porque logramos que poco a poco también dentro de la universidad estos temas empezaran a verse. Así es. Por ejemplo, dentro de lo que es el conocido Congreso de la Democracia Internacional en Ciencia Política, todos los temas, los ejes, eran temas que tenían que ver con la superestructura, la representatividad, la democracia. Bueno, desde hace varios años que logramos tener dentro del Congreso un simposio de trabajo, y ahora de trabajo y género, ¿no? Y eso fue importante porque implica que también dentro de la universidad se discutan estos temas. Sí, seguro. ¿Sí? Que no quedemos como los Kelper de la universidad ahí, digamos,
a un costado, que formemos parte de ese reconocimiento y empezamos a tener incluso digamos un trabajo más amplio, un trabajo regional, con otras universidades como UDELAR, como Universidades de Brasil, que venían trabajando estos temas. Y bueno, la verdad que hoy tenemos un reconocimiento también dentro de la universidad, pero no lo digo por el reconocimiento del CIET, sino porque eso permite que uno forme profesionales de otra manera, sin duda, con otro perfil, y ¿no? que se vayan incorporando a las currículas estos temas. Justamente, que se vayan digamos, transversalizando en la exacto. currícula. De hecho, por ejemplo, el anteaño conformamos con el CIET y otro centro, el CEDET, de la facultad, que también trabajaba temas similares. Conformamos la Cátedra Libre del Trabajo. Este año ya tenemos una unidad electiva sobre trabajo dentro de las currículas de los futuros, ya sea politólogos, ya sea relacionistas internacionales, trabajadores sociales, comunicadores sociales. Bueno, digamos, es empezar a esto ponerlo en el grado, porque si no después nos quejamos y los profesionales tienen las prácticas que tienen, porque también la formación que tienen ha sido sesgada. Seguro. Y además porque si no nosotros quedamos siempre como los que trabajan temas exóticos, para decirlo de alguna manera. Claro. Uy, mirá. El patito feo del cuento. Mirá de lo que hablan estos, aquellos. Digo, hay cosas que cuesta mucho poder ir incorporándolas, digamos, a la currícula seriamente. A ver, en los programas en sí de trabajo social, lo que son los espacios recuperados han demorado mucho en ser asumidos como parte del programa. Sí, además de ser reconocido como un trabajo serio. Exacto. Porque si no, parecía que los que hablábamos de estos temas teníamos una calidad académica menor. Siempre. ¿Sí? Siempre. Y bueno, y no, uno demostró que tiene un trabajo de lectura, de preparación, y puede hablarlo, pero en realidad el objeto de estudio tiene que ver con un compromiso y un involucramiento con ciertos temas que atañen a la sociedad misma. Sí. Bueno, ese ha sido un trabajo, digamos, como ustedes, que son las hormigas. Nosotros también fuimos un trabajo de hormiguita haciendo eso. Es que esto mismo, yo lo noto, digo, qué sé yo, también en mi lugar, que siempre es con un pie adentro, un pie afuera, digamos, en la universidad, pero que muchas veces el tema de trabajar, qué sé yo, la cuestión de las radios comunitarias dentro del programa de lo que es comunicación, es un tema que por hoy todavía sigue siendo exótico. Sí. Sigue siendo, uy, mirá. A pesar de que ha habido un trabajo en esa línea y todo lo demás, pero es verdad, sí. Sí. Entonces, bueno, es parte sin duda de todo lo que tenemos todavía como trabajo de transformación, que nunca es solo dentro de la universidad, sino en contexto con todos los sectores con los que se trabaja. Efectivamente. Eso, ¿no? Mira qué paradoja, yo digo siempre, ¿no? Porque hay dos ejes que son vertebradores de la identidad. Uno es el trabajo, el otro es el género. Cuando vos te presentás a alguien y le decís, soy tal persona, lo decís con de alguna manera diciendo, bueno, tengo una identidad sexual, tengo una identidad de género, y hago esto, porque uno cuando se presenta dice que soy profesora, soy investigadora, soy albañil, periodista, soy albañil, soy comerciante. O sea, fíjate que la forma en que nos presentamos en sociedad, es decir, decimos quiénes somos, bueno, pasan por esos dos ejes fundamentalmente, el trabajo y el género. Y son tan importantes y sin embargo cuesta tanto hacer una transversalización de esos dos temas en las currículas universitarias. ¿Y por qué te parece que cuesta tanto? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que ahí están marcando esa resistencia. Una cuestión que un autor que a nosotros nos gusta mucho,
Nosotros en las cátedras por ahí sacamos esos autores que no han tenido el reconocimiento de la academia, pero son tan importantes como los reconocidos. Por ejemplo, Georg Simmel, ¿sí? Que ha sido contemporáneo de Weber. Weber se llevó muy bien, merecido, todas las estrellitas, pero este hombre, por ser judío en Alemania y por no escribir con los cánones académicos, lo dejamos ahí, se quedó en el rincón. Y nosotros por ahí lo sacamos y lo damos en las clases. Y él siempre marca una cuestión que me parece importante. Esta necesidad de muchas veces construir identidad a partir de la diferencia. Entonces creo que esto que opera también a nivel social y que a veces lleva al suicidio prácticamente de ciertas sociedades, como nos pasó a nosotros en el 2015, cuando digamos mucho de suicidio que persiste. Sí, sí, muchos de estos que decían, bueno, voy a votarle a un determinado señor, porque era como diferenciarse de aquellos que habían podido estar mejor durante el proceso de los gobiernos anteriores, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, el rico no necesita robar. Claro, entonces vos decís, bueno, me quiero diferenciar del que está un poco más acá, más abajo, lo que fuere, y entonces hago esto que me lleva a una especie de suicidio en masa, pero bueno, lo hago para poder diferenciarme y no mezclarme con este otro, con lo popular, con lo del territorio. Y bueno, nosotros los universitarios tenemos mucho de eso, ¿eh? Esta cuestión de creernos los intelectuales. Yo te propongo una cosa, mira, hagamos una encuesta o preguntémosle a nuestros compañeros y compañeras nada más cómo se definen. Y muchos te van a decir, nosotros somos intelectuales. Muy pocos van a usar la palabra somos trabajadores universitarios. Muy pocos, sí. Y sin embargo todos dependemos de un sueldo, todos dependemos de un salario docente. O sea que, ¿qué es la figura del intelectual? Si yo no lo puedo relacionar con el trabajo y vivo de eso, y bueno, ahí hay un problema, ¿eh? ¿No te parece? Entonces creo que esto ha creado resistencia muchas veces para hablar de ciertos temas. Estamos hablando con la profesora Mari. Te puedo decir Mari, yo te digo. Sí, he renegado mucho tiempo de mi nombre, siempre me gusta María de los Ángeles, pero está bien, yo entre amigos me parece bien. Con Mari Di Capua, que estamos abordando estas cuestiones fundamentales, trabajo y género. Yo te escuchaba lo que vos decís recién y estoy totalmente de acuerdo, pero también hacia adentro, también seguramente aparecen parte de estas resistencias de por qué está esta dificultad. Quiero decir, yo no puedo dejar de nombrar que la universidad es una institución profundamente atravesada por lo patriarcal. Digo, absolutamente. No hay una rectora. No, y además no ha habido una rectora. No, la siempre universidad es un rector. Es patriarcal y la sociedad es patriarcal. Así y todos de alguna manera tenemos todavía resistencias que nos llevan a veces, sin darnos cuenta, a reproducir lo que llamamos los micromachismos. Incluso las mujeres, incluso las identidades flexibles o disidentes, como las querramos llamar, también. Sí. También. Porque, a ver... No hay que tapar que hace no mucho tiempo y que está ahí adentro, que hay todo un grupo fuerte de mujeres que no querían hablar dentro del mismo espacio de todo aquello que tenía que ver con las disidencias, como que de mujeres sí, pero de otras cosas no. Efectivamente. Y esto no hay que taparlo, es parte... Es una gran discusión dentro del feminismo incluso, ¿sí? Todo lo que ahora está tan en boga en feminismo radical y no radical y demás, bueno, es todo un replanteo como, digamos, un proceso vivo, eso es lo que creo que hay que sí rescatar, que es un movimiento que tiene vida y como tal contradicciones, discusiones y debates sobre estas cuestiones, ¿sí? Pero digo, indudablemente la universidad está atravesada por estas cuestiones, sin duda. Y creo que muchas veces el poder reflexionar hasta qué punto nos creemos
progresistas y tenemos prácticas regresivas, es muy importante. Sí, sí. Yo creo que ha habido de todas maneras muchos avances, Muchísimo. Así como ha habido avances con la ola verde, a nivel, digamos, de la sociedad en general, esto también ha habido muchos avances en las universidades. Particularmente nosotros tenemos todo el trabajo que se viene haciendo sobre el protocolo de violencia de género, que se ha logrado poner en la facultad nuestra, por ejemplo, que ha sido un poco pionera en eso. Tenemos que pensar también todo lo que significa lo que hemos hecho como lucha para que haya una transversalización de género en el grado, en las materias de grado. ¿Y cómo viene eso? Bueno, nosotros en eso tenemos, digamos, un camino que hace tiempo venimos recorriendo, y tenemos, bueno, en ciencia política, yo doy una materia que se llama Sociología Sistemática, y en nuestra cátedra hace 7 años que tenemos incorporado la transversalización de género. Es decir, dando los temas que tenemos que dar por el plan de estudio, lo vemos desde una mirada, una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir verlo en una perspectiva de género? Quiere decir reconocer lo que una autora que se llama Moreno Sardá dice, la opacidad androcéntrica. Es decir, en el discurso de la ciencia hay una invisibilización, que es el lugar de la mujer, y una invisibilización que tiene que ver con las relaciones de poder. Las relaciones de poder que hicieron que solo los varones, y no cualquiera, ciertos varones, fueran el modelo, y que desde allí hablara la ciencia. Y lo hiciera naturalmente, es decir, lo hiciera sin cuestionamientos. Si vos miras la sociología clásica, decís, ¿quiénes son los padres de la sociología clásica? Marx, Weber y Durkheim. ¿Hay alguna mujer? No. ¿Es normal? ¿Es casual, digamos, eso? No. Está naturalizado, pero no es casual. Hay nombres importantísimos en ese momento. Flora Tristán, nombre el mismo Weber, su esposa Marian Weber era feminista y no aparece, salvo para hacer una biografía del marido. La mujer de Simmel que te nombraba hace un rato, Gertrude Simmel, era feminista y tiene interesantes planteos y no aparece en ningún lado. Entonces, digamos, esa naturalización que se hace implica no ver las relaciones de poder que llevaron a que unos trascendieran como nombres y otros no. Sí. Y eso en el discurso científico mismo. Entonces, cuando uno dice, vamos a trabajar con perspectiva de género, con una transdisciplinariedad de género, ¿qué implica? Implica empezar a sacar esas capas de ocultamiento y mostrar esto que fue lo que en realidad pasó, no lo que esas relaciones de poder, de dominación, de ese modelo patriarcal y androcéntrico fue tapando. Y hoy, perdóname, una cosita nada más para agregar, digo, y eso el feminismo desde los 60, 80 en adelante empieza a replantearse también que esa opacidad androcéntrica no se da solo para las mujeres, también para todos aquellos que no cumplieran con lo que sería el arquetipo viril, hombre blanco, heterosexual, y que además fuera conquistador, dominador, que saliera desde a matar los mamut, bueno, no existían con el nombre, pero digo, matar el animal para traer la comida, hasta ir a conquistar el mercado capitalista. Si no tiene esas condiciones, si no es conquistador, si no puede ir a la guerra, y le falta virilidad. ¿Quién nos hizo creer eso? Ese arquetipo viril. Todo lo que no encaja en ese arquetipo viril es considerado subalterno. Por eso también cuesta tanto la violencia de género, ¿sí? Desterrarla, porque ese arquetipo viril fue pasando de generación en generación, y los pibes hoy, por ejemplo, se creen que son más viriles, más hombres, porque, digamos, como dicen ellos, avanzan con una chica y la molestan y la llaman y le hacen un acoso y lo ven como natural. No piensan que eso implica una relación de poder. Por eso después eso genera también el moverse en manada. Justamente, claro, es la corporación, es defender esos intereses corporativos de género,
que se hace, este es un proceso natural, no es que uno que se piense cada vez que se hace. La socialización lleva a que se internalicen hábitus, como diría Bourdieu, y las prácticas sean estas. Estamos hablando con María de los Ángeles Di Capua. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos en una charla que en realidad nos va a llevar seguramente a futuras charlas. ¿Cómo no? Bueno, ahí estábamos tratando de acompañar musicalmente todo lo que también venimos hablando acerca de estas perspectivas de género. Y seguimos con María de los Ángeles Di Capua. Como hoy el tiempo nos está corriendo, volvamos a esto de la transversalización. Claro, bueno, yo te decía, nos corrimos un poco porque hablábamos de qué significa hablar de perspectiva de género, porque a veces uno lo utiliza y no queda claro qué se hace cuando se trabaja en perspectiva de género. Yo te decía, nosotros en una materia de grado obligatoria lo venimos trabajando de esta forma desde hace ya 7 años, pero en un trabajo incluso también con Silvana Comba en la Escuela de Comunicación Social y demás, lo que empezamos a hacer es pensarlo en términos más amplios para la carrera. Y bueno, el año pasado se creó la Secretaría de Género en la facultad nuestra y empezamos a ver la posibilidad de trabajarlo aún más ampliamente para la facultad. Con un poco esto, por eso decía, una lucha culturales de alguna forma. Por suerte, en diciembre del 18 sale por resolución de Consejo Directivo de Ciencia Política la sugerencia de que empecemos a trabajar la transversalización de género en todas las carreras, en todas las materias obligatorias de grado y en todas las carreras y en todas las currículas. Con lo cual ahora empieza el desafío, porque tenemos constituida una comisión, como vos decías, hay resistencias, tengo casos de incluso, digamos, compañeras progresistas cuando las hemos invitado a trabajar desde este lugar, nos preguntan, pero yo doy, no sé, por ejemplo, teóricos de la teoría política, ¿cómo voy a trabajar esto? Bueno, justamente es desaprender ciertas lecturas de las que estamos formateados. Entonces, viene ahora el desafío de empezar a trabajar esas resistencias. La deconstrucción empieza por casa, ¿no? Exactamente. Sí, el otro día justamente Silvana Comba, que siempre escucha este programa, le mandamos un saludo, en la reunión de docentes planteó la importancia de trabajarlo en todas las distintas materias. Ahora, yo me quedé pensando, cuando ustedes lo empezaron a trabajar hace 7 años, los estudiantes, ¿cómo vivieron esos primeros momentos cuando ustedes cayeron con los temas? Porque ahí también la resistencia. Hubo mucha resistencia, incluso de alumnas, no solo de alumnos. No, seguro. Era como que éramos, ¿qué nos vienen a plantear? Hubo que trabajar mucho en ese sentido, y para eso lo que pensamos, que nos dio mucho resultado, fue empezar a trabajar el tema no solo desde lo teórico, sino interactuando mucho con instituciones. Por ejemplo, hemos hecho convenio con la Defensoría del Público. Claro. Entonces, venía, digamos, la representante de la Defensoría del Público, mostraba cómo en lo cotidiano, por ejemplo, las publicidades, distintos periódicos y demás, aparecía lo que hablábamos recién de la opacidad androcéntrica, el sesgo patriarcal, ¿sí? En la forma de titular, por ejemplo, determinadas cosas, en la trascendencia que se dan a una noticia o a otra, en cómo se ponían ciertas publicidades asociadas, por ejemplo, a las tareas que en la división sexual del trabajo, históricamente, y esto justamente por relaciones de poder, se le asignan a las mujeres, que son las tareas reproductivas. Entonces jamás aparecía la publicidad de un detergente asociada con un tipo que iba a lavar los platos. Siempre era
maravillosa ama de casa que lavaba los platos. Entonces, ese tipo de trabajo más sutil sobre lo cotidiano lo hacíamos en las cátedras. Ellos empezaron a hacer materiales audiovisuales, digamos, un trabajo en el cual hubo no solo una apelación a la racional, sino también a lo cotidiano y a un involucramiento de ellos y ellas en ese cotidiano. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, la verdad que ahí tenemos experiencias maravillosas en ese sentido. Y hubo que convencer también en su momento el consejo directivo que nos aprobara la materia. Pero bueno, qué sé yo, a veces los años pesan y te dan chapa y hacen que hay cosas que por ese lado entran mejor, digamos. Y además ahí siempre vienen a colaborar algunos conceptos de autores reconocidos, digo que estoy pensando en Castoriadis con lo instituido y lo instituyente, por etcétera, ejemplo, etcétera. Sí. Y otro reconocimiento fundamental. Siempre desde ese lugar las agrupaciones estudiantiles dieron su apoyo, sobre todo militantes, mujeres que venían trabajando ya, de alumnas dentro de las agrupaciones estudiantiles, se engancharon mucho con esto y entonces hubo un apoyo desde ese lugar también, digo porque tienen también consejeros estudiantiles de los que necesitas para que te aprueben un programa, y bueno, creo que ahí también hubo un buen trabajo hecho y entonces se fue logrando eso, ¿no? Y además porque todo lo que nosotros podemos decir de este enorme trabajo que vienen haciendo ustedes y muchos otros espacios universitarios, etcétera, etcétera, de alguna manera se apoya fundamentalmente en este trabajo que en la calle se viene dando desde hace tantos y tantos años con el Encuentro Nacional de Mujeres. Absolutamente. Digo, no sería posible justamente pensar nada de esto si no tuviese un anclaje ahí. Es más o menos como, a ver, si nosotros queremos sostener algo de los derechos humanos y si no hacemos alguna referencia a la madre o a la abuela. Indudablemente. O a hijos, digamos, una palabra que a lo mejor no suena tan bien, pero esta cuestión del empoderamiento de la figura. Yo creo que en el campo popular, lo que marcan las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, desde ese lugar que se asigna históricamente en el patriarcado, que es la maternidad. Sin embargo, cómo esa maternidad se transforma en clave política. Y eso lo digo y realmente me emociona decirlo, porque yo creo que hay una continuidad allí entre la lucha de ellas, las que fuimos sus hijas y las que son ahora nuestras hijas, en esa continuidad del pañuelo blanco al pañuelo verde. Y bueno, esa es una construcción popular. Esa es una construcción política, histórica y popular. Y ese es un camino que no tiene vuelta atrás. De eso estoy segura. Hermoso todo lo que hablamos y lo que vamos a seguir hablando con María de los Ángeles Di Capua. Ella se apasiona tanto que yo me preocupo porque ella me dijo, tengo que irme a las 11:50 y yo miro mientras hablo el reloj y veo que son 11:56 y sé estoy acá hablando y sé que se le hace tarde. Un gustazo que hayas venido. Un gusto para mí. Y esto va a ser como el comienzo de algo que seguramente... De una larga relación. Exactamente. Bueno, un gusto y un saludo para los oyentes. Bueno, vamos a un tema musical y con ese tema musical en realidad nos vamos despidiendo hasta mañana. Son 11:57 ya. Nos vamos.